Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Esto es El Espejo, un programa que, como decimos siempre, intenta mostrar algunas de las aristas de la realidad nacional, y hoy tenemos en esta mesa dos jueces. Lo tengo a Rodolfo Brieva, que está acá a mi derecha. ¿Cómo está, Rodolfo? Muy bien, muy bien. Y a Guillermo Tiscornia. ¿Cómo está, Guillermo? Buenas noches, muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Bien, los invité porque mucho se habla hoy de la inseguridad del gobierno ante la pérdida de las elecciones PASO. Ha tratado de intentar mostrar algunos cambios que realmente yo creo que son no cosméticos, son torpes en las decisiones que han tomado, porque esto no va a variar, pero ni un punto siquiera el ámbito de inseguridad que se vive sobre todo en las grandes ciudades del interior del país, en nuestro país, en nuestra capital y en el conurbano, ¿no? El traer gendarmes y poner gendarmes a caminar a la calle, eso no va a remediar absolutamente nada, porque no es una cuestión de cantidad, sino es una cuestión de calidad, y una cuestión de hacer reformas de fondo que hay que hacer, que no se han hecho. Y ahora ha salido recientemente el candidato oficialista a hablar de bajar la imputabilidad de los menores, una cosa remanida, que ha tenido todo tipo de comentarios, aún comentarios adversos del propio gobierno nacional. Figuras del gobierno nacional han salido a criticarlo, una cosa que realmente no se comprende muy bien, porque yo creo que si quisieran perder las elecciones no lo harían tan bien como lo están haciendo desde este momento. Han hecho todo lo posible para perder la mayor cantidad de votos, y esto, le abre un paréntesis a la gente. Entonces, bajar la imputabilidad de los menores, Guillermo, no, para mí no resuelve absolutamente nada. Estoy de acuerdo, y fuera de cámara con el colega hablábamos de lo mismo. Es decir, que hay dos factores acá. Se ve que hay una suerte de un criterio de oportunidad o de conveniencia, como vos bien señalaste, de que el candidato oficialista instala esta iniciativa a poco de las elecciones PASO de agosto. O sea, frente a la derrota electoral, se toma esta iniciativa pensando que esto se traslada al voto. Y yo creo que no hay que subestimar al electorado, porque en definitiva el electorado se da cuenta de que estos son raptos espasmódicos producto de que han perdido las elecciones, ¿no? Esto me hace acordar también a una decisión del ministro de Defensa, que también fue producto de un rapto espasmódico, que vos recordás muy bien, una resolución que adoptó mediante la resolución 85-2013, por la cual prohibía a las personas que tenían estado militar y que están en situación de prisión ser atendidas en el Hospital Militar Central. Sí, a poco que se produjo la fuga de 2 personas. Bueno, acá el rapto espasmódico es así, la ecuación es así. Pierden las elecciones PASO a tomar iniciativas rápido. Por ejemplo, bajar el mínimo imponible en ganancias, pensando que eso se va a trasladar al voto. Pregunta, ¿por qué no lo hicieron antes? Segunda iniciativa, bajar el nivel de imputabilidad para dar un golpe de efecto de tono electoralista, pensando que esto se va a trasladar al voto en octubre. Ese es el primer aspecto. Y como bien hablábamos fuera de cámara con el colega, hay otro aspecto también, que tiene que ver con la cuestión de fondo. Estructuralmente, ¿esto resuelve el problema? Es decir, yo creo que un diseño normativo por el cual se declame de que en vez de la imputabilidad de empezar a los 18 años, baja a los 14, tampoco ofrece una solución al problema. El problema de la seguridad es un problema metajurídico o extrajurídico, es un problema político, es un problema estructural, que requiere de una política integral de resocialización del menor, de reeducación, de desintoxicación del menor, que requiere estructuras que el Poder Ejecutivo hoy no tiene y nunca quiso tener. Y volvimos a lo mismo. Yo en entrevistas pasadas vos me preguntabas por qué no se optimizaban ciertos aparatos del Estado, y yo te dije, mira, Juan Carlos, la FIP tiene la mejor tecnología del planeta. La FIP hoy tiene la mejor tecnología. Cruza la información de los contribuyentes, tiene una base de datos de primer categoría. Al gobierno optimiza lo que le interesa optimizar, y optimiza la FIP porque necesita recaudar, necesita financiarse. Ahora la pregunta es, ¿se traslada ese criterio de optimización y de modernización a estas estructuras, al aparato de la minoridad, a la justicia, a la educación? No, porque no le interesa al gobierno. Al gobierno le interesa tener clientes, no ciudadanos, ¿sí?
eso aumenta el aparato clientelar y piensa que con esa lógica desde la caja se ganan elecciones. Pero llega un momento que esa lógica va fracasando porque en el electorado también hay una porción del electorado que es muy inteligente y que percibe y se da cuenta de que estos son golpes electoralistas. Y vos decías algo muy importante, Juan Carlos, que también el colega lo decía, fuera de cámara. Fíjate vos qué torpe la iniciativa, porque dentro del misma facción oficialista hay distintas vertientes ideológicas. Vos lo señalabas muy bien. Hay ciertos referentes que están en contra de esta iniciativa. Primero, por una cuestión ideológica, y segundo, porque está demostrado que eso no funciona. Por ejemplo, en Estados Unidos vos tenés un régimen de imputabilidad disminuida, intermedia, entre los 18 y los 16 años. Pero no tenés la toxicidad, la indigencia y la marginalidad que hay ahora. Y este es el tercer factor que también hablábamos fuera de cámara con el colega, que es que no es lo mismo el ritmo de maduración de un menor que está contenido en un esquema de civilización, que vive con los padres, que tiene nutrición, que tiene escolaridad, que aquel menor que está condenado a la indigencia de la calle. El ritmo de maduración del menor que está desprotegido se acelera mucho mayor. Entonces un menor de 14 años que está en situación de indigencia delinque a los 14 con la madurez y la mentalidad de un hombre de 30. Entonces, yo creo que en este punto la Convención Internacional de los Derechos del Niño ha quedado desactualizada porque no prevé que hay una franja de minoridad, y hay estadísticas de la CEPAL sobre esto, que hay una franja enorme en Sudamérica de minoridad que está en posición de indigencia. Decía el doctor Sanguinetti, el expresidente uruguayo, de que las últimas estadísticas en Latinoamérica reflejan porcentuales muy preocupantes. Es decir, entre las edades que van de los 15 a los 24 años, hay un 24% de esa franja de gente joven que no estudia ni trabaja. Repito, entre los 15 y los 24 años tenés un porcentual en Sudamérica del 26% de jóvenes que no estudian ni trabajan. Sí, yo creo que en nuestro país yo creo que es mayor. Y esto lo hablamos con el colega fuera de cámara, le vamos a hacer la palabra un poquito porque para que dé su parecer, ¿no? Bueno, yo coincido que el tema es metajurídico. Esto es una cuestión de política, y una política donde hay que aunar diversos aspectos. Primero, yo diría que hay una política demográfica a tener en cuenta. En los últimos 20, 30 años, las grandes ciudades de la Argentina se han nutrido de corrientes migratorias, tanto del interior como de Bolivia, Perú, Paraguay, y no todos pueden vivir en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Seguro, en condiciones miserables. Mientras no se encare, primero, una política migratoria y aparte una política de arraigo. La persona arraigada no incurre en delincuencia. Esto es un tema fundamental, pero no se hace nada en tal sentido. En la Argentina no hay polos de desarrollo organizados, no hay plan estructural para todo ello. No hay fondos para ello. Y aparte, no hay voluntad política en tal sentido. Yo creo que a los oficialismos siempre les conviene tener una masa de votantes sobre los cuales volcar los beneficios que también conocemos, por lo menos desde la caja del pan, que yo me acuerde. En el año 1984, ya asumido Alfonsín, el primer gobierno de la llamada democracia. Plan Alimentario Nacional. Fernando Alfonsín. Yo creo que además hay un condimento muy importante que es el tema de la drogadependencia, que ha tenido un auge terrible. La Argentina se ha transformado en el tercer país exportador de cocaína y en el país de mayor consumo en América Latina. Yo presencié el día domingo un hecho ahí a una cuadra de mi casa. Estaba hablando con mi señora y escuché unos gritos de una mujer y una detonación de un arma de fuego, y salí a ver qué era, contra la voluntad de mi esposa, pero mi curiosidad puede más, fui y bueno, era un grupo de jóvenes que uno los veía por la forma en que estaban vestidos, y estaban además arriba de una camioneta muy cara, una Dodge de esas enormes, toda ploteada, de negro, insultando a un hombre ya
un hombre de 70 años que estaba en un balcón porque el hombre los increpaba porque le habían pegado entre 6 o 7 a un muchacho de ahí del edificio, ¿no? Y lo habían patoteado. Y estos tipos, yo los observaba, estaban totalmente sacados, estaban todos drogados. Y venía una parejita y me preguntó, ¿qué pasa, señor? Le digo, sí, la cocaína y el alcohol. Lo miré y me dice, y sí, tiene razón, señor. Y se fue. Estaban todos drogados, todos. Entonces, ante esto, se producen hechos de extrema violencia, y si lo trasladamos esto al delito, bueno, es lo que vemos. Mucha gente ha sido muerta en la puerta de su casa al tratar de ser asaltada sin haberle robado. Le han pegado un tiro, lo han matado porque están tan dados vueltas, tan drogados, que les importa nada la vida de una persona, da lo mismo, matarlo o no matarlo. Y esto ha sido el Estado Nacional en estos 30 años, hay que decirlo con todas las letras, ha sido totalmente permisivo, ha dejado que esto avance, que esto se desmadre. Y bueno, las consecuencias es lo que vemos. La pregunta, ¿ha sido permisivo el Estado o hay algo más? Ha sido permisivo, para mi punto de vista, no solamente ha sido permisivo, sino que además el narcotráfico viene de la mano de la política, financia las campañas políticas. Bueno, todos pueden ver el expediente, pueden corroborarlo a través de los medios, las declaraciones de Mario Caserta, que fue el responsable de la recaudación de la campaña Menem Presidente, cuando alegremente en el juzgado declaró de que sí, que efectivamente que el dinero de la campaña Menem Presidente provenía del narcotráfico. El ingreso de Aldo Ducler a la política, hombre que responsable del lavado de dinero del cartel de Sinaloa, hombre principal asesor de Néstor Kirchner en la provincia de Santa Cruz, asesor de la presidenta Cristina, es el que le ha manejado los dineros estos de los famosos bolsos, y bueno. Entonces, cuando uno ve todo esto y empieza a escarbar y ve que hombres ligados al narcotráfico, porque Aldo Ducler no puede ingresar en los Estados Unidos. Si ingresa va preso, tiene una condena pendiente. Entonces, cuando uno ve esto, se da cuenta de que no es casualidad de que el norte argentino no esté radarizado, de que los pasos fronterizos sean una coladera. A diferencia de Brasil. Claro, a diferencia de Brasil, que es todo lo contrario. Bueno. Porque la Argentina ha perdido la voluntad, la Argentina es un país que ha perdido la voluntad de la autodeterminación como nación y ha perdido la voluntad de ser una nación soberana. Por eso nos hemos transformado todo por dinero, ha sido por dinero esto. El dinero del narcotráfico ha comprado la voluntad política en la Argentina y esto es una realidad, no estoy diciendo nada que no sea real y tangible y que se pueda verificar. Pero bueno, todo esto, ¿qué van a controlar? El narcotráfico en el conurbano bonaerense para disminuir el delito, de ninguna manera. Por eso las oposiciones, miremos cuál ha sido la posición de Aníbal Fernández durante todos estos años, cada vez que ha podido ha beneficiado la no aplicación de normas que regulen o combatan el narcotráfico. Si no, fijémonos cuál ha sido la política de estos 10 últimos años de gobierno, ya venía anteriormente, en los anteriores gobiernos, y cuál ha sido la política durante estos 10 años con los organismos que deben combatir y deben ocuparse del narcotráfico. Ha sido disminuirlos, achicarlos, miren la política que ha tenido el Estado Nacional con el Cedronar. Es una cosa que... Y en materia de asignación presupuestaria, el Cedronar tiene muy poca. Es nada. Creo que Fútbol para Todos recibe más. Sí, recibe mucho más Fútbol para Todos que el Cedronar. Entonces, cuando uno ve esto, bueno, no, hay que ser tonto para no saber para dónde salta el gato. Es una cuestión de lógica, de sentido común. Yo creo que el tema de la inseguridad es muy global, y sí creo, como dice este chico Cabandier, que nació con la boca más grande que el cerebro, pero él dice de que
el problema es judicial. Sí, yo creo que es judicial, pero a consecuencia de que han nombrado innumerable cantidad de jueces en estos 30 años que nunca podrían haber sido jueces, ha nombrado fiscales que nunca podrían haber sido fiscales, y el resultado lo tenemos a la vista. Todo este garantismo, mal llamado garantismo, esta locura que existe en el Poder Judicial, sobre todo yo diría garantología. Claro. Garantología, ¿no? Garantología. Son dos conceptos distintos. Esto ha provocado, bueno, pero esto no es la única cuestión. También está el funcionamiento de los servicios del servicio penitenciario federal y provincial, que son un desastre. El funcionamiento de las policías, que es desastroso. La falta de instrucción, la falta de equipo, la falta de todo tipo de elemento moderno para poder combatir el delito. Claro, colocan cámaras porque eso, todo lo que o compran patrulleros, todo eso tiene un retorno, y después los patrulleros van y los paran todos en una playa porque no hay personal que los maneje, no tiene combustible. En la capital federal, muchos móviles que uno ve con un solo hombre que va conduciendo, que son los patrulleros más modernos, que tienen todo un revestimiento alrededor del auto, sí, para poder chocar. Bueno, esos autos, ¿saben para qué están? Para que la gente los vea, nada más. Yo he conversado con choferes de esos patrulleros que me dicen, mire, nosotros no podemos actuar, no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer ante un hecho que estamos viendo es llamar por teléfono al 911 y pedir que venga el patrullero. Nosotros estamos para que la gente nos vea en la calle. Entonces, esta es la idea de la seguridad que tiene Bernie, que tiene el gobierno. Realmente es desastroso. Es un desastre. Uno mira y compara el accionar de la... Bueno, pero vamos a ir a un corte y enseguida venimos, vamos a seguir hablando del tema. Bueno, seguimos hablando con Guillermo Tiscornia y con Rodolfo Brieva. Y vos decías recién fuera de cámara, Rodolfo, que es un tema de soberanía. Claro, es un tema de soberanía porque no se ejerce soberanía sobre parte del territorio nacional. Por ejemplo, lo más grave es la zona norte, donde todo el mundo y todas las cosas entran y salen sin ningún control. Inclusive, en este territorio nuestro continental, hay zonas que están ocupadas. La policía no entra, la gendarmería no entra, y como decía, desde ya los notificadores judiciales no entran tampoco. A mí se me ocurre que todo este desmanejo político que ha habido ha conseguido lo que los guerrilleros no pudieron obtener en la década del 70, que es ocupar territorio. Este es un fenómeno muy singular y que requiere una solución urgente. Si no, se va a agudizar y vamos a terminar, con, por ejemplo, como Colombia. Sí, ya tenemos lugares, espacios que son zona liberada para el narcotráfico, como las villas, donde uno, no solamente la policía no puede entrar, nadie puede entrar. Donde hay guardias armados en los pasillos, donde están protegidos los narcotraficantes. La Argentina es un país que ha perdido su soberanía sobre, como dijiste bien vos, sobre su propio territorio. Y su espacio aéreo. Y su espacio aéreo. No tenemos, si tenemos una fuerza aérea que no vuela, una armada que no tiene barcos, un ejército que no se puede mover, bueno, hemos perdido totalmente la soberanía. Y esto no es casual, no es casual. Circuló por internet hasta, estaba hoy circulando unas declaraciones hechas en 1985 por Henry Kissinger, en ocasión de la reunión anual de la Trilateral Commission, donde, bueno, yo lo leí, la verdad que me sentí orgulloso cuando leí lo que había dicho Kissinger, porque todo lo que él ve malo de la Argentina para mí es motivo de orgullo. Él dice que nosotros nos opusimos a las demostraciones que vinieron a hacer los ingleses de las bondades
del libre comercio en 1806-1807. Yo creo que fue otra cosa. Trajeron en la última invasión 17.000 hombres. Nadie va a hacer una demostración de libre comercio con 17.000 hombres armados y una flota. Bueno, nosotros repelimos eso, nos opusimos a eso. Dice después que también nos opusimos a la libre navegación de los ríos, al comercio, que venían a traernos el adelanto del nuevo mundo, al nuevo mundo de parte de Francia e Inglaterra, cosa que me parece bárbaro que lo sacamos a cañonazo, porque no venían a eso, venían a colonizar económicamente estas tierras. Y habla de Juan Domingo Perón, y dice que Perón fue poco menos que un monstruo porque nacionalizó el banco central de la nación argentina, que estaba en manos de los ingleses. Por todo eso dice que si seguimos en esta postura y no asumimos la postura de ser proveedores de materias primas, tendrán que venir a liberarnos. Yo publiqué esto y lo difundí porque me parecen las palabras de un gran, voy a decir HDP para no decirlo de otra forma, porque realmente pienso que es lo que es. Pero la Argentina es un país que tiene un problema gravísimo, porque nosotros vivimos permanentemente con un espejo retrovisor, mirando hacia el pasado, y no nos damos cuenta que estas declaraciones, que son concordantes con todas las acciones que han tomado distintas organizaciones multilaterales a través de todos estos años, inclusive en este último gobierno, Néstor Kirchner, cuando le tocó negociar con el Fondo Monetario Internacional, pagó sin chistar, sin decir una palabra. Cuando le tocó negociar con los ahorristas que habían confiado en la Argentina y que habían confiado en que la Argentina iba a pagar, bueno, ahí fue muy duro, y realmente pagó un pequeño porcentaje sobre lo que el capital invertido, lo que a todas luces muestra que Néstor Kirchner fue un hombre que respondía favorablemente a estos organismos multilaterales nacionales que están en contra de la Argentina. Yo no digo ir pelearse contra el mundo, pero sí digo que la Argentina no tiene pensamiento estratégico, no tiene organizaciones políticas, no existen los partidos políticos directamente en la Argentina. Argentina ha renunciado a su soberanía, ha desmantelado sus fuerzas armadas, ha encarcelado a sus mejores hombres, y ha transformado a los que quedaron en actividad en monigotes del poder político y los ha sumergido en una enorme olla de corrupción, porque cuando vemos lo que pasa con el general Milani, que es una enorme incógnita, porque es un tipo que no puede justificar lo que tiene. Entonces, toda esta olla de corrupción donde han hundido a nuestras Fuerzas Armadas ha dejado al país indefenso, totalmente indefenso. Esto se cataloga de una sola forma: alta traición a la patria. Esto está previsto en la Constitución Nacional, es un delito constitucional. Yo no sé, no creo que nadie de los que veo en la política se anime a encarar una causa por alta traición a la patria contra todos estos energúmenos que nos han gobernado y han destrozado un país que tiene todo por hacer, que tiene un país que ha sido dotado con enorme riqueza, por eso nos apetecen desde el exterior. Y que nosotros no hemos sido capaces de darnos una clase dirigente, que sea equitativa, que vea las cosas equitativamente, que piense racionalmente. Como Itamaraty, Brasil. Claro, como ha hecho Itamaraty en Brasil. Fíjense que en Brasil ganó el PTP cuando ganó Lula, que era el Partido Comunista, y pudo hacer hasta ahí. No tuvo la misma línea de trazado de política económica. Tuvo que mantenerla porque en Itamaraty hay una clase dirigente que le dice: no, los intereses de Brasil son estos. Siguió la misma línea de Enrique Cardoso. Tiene que seguir esta línea. Sí. Y sea quien sea que suba al gobernar, tiene que seguir esa línea porque se lo impone esa clase dirigente, que muchas veces no es la clase que nosotros vemos gobernante. Sino Chile es otro ejemplo. Chile es otro ejemplo de ello. Yo en una reunión donde había sido invitado a cenar una noche, hablaba con un diputado del partido
demócrata cristiano, y un diputado del partido que había fundado Pinochet. Y estaba hablando con dos opositores, eran la antítesis uno del otro. Pero cuando tocamos el tema referido a los intereses de Chile, me sorprendió que los dos opinaran lo mismo. Entonces le pregunté, digo, ¿cómo ustedes tienen una posición tan distinta políticamente? Y me puse colorado, me dio vergüenza cuando me contestaron, porque me contestaron, no, pero cuando se trata de Chile, de los intereses de Chile, nosotros siempre estamos de acuerdo. Cosa que me avergüenza como argentino, porque nosotros no vamos a escuchar jamás un comentario de estas características, y a mí me preocupa mucho, porque yo veo el horizonte político y la verdad que me da espanto, porque es todo lo mismo o peor de lo que hay, y no hay nada, busco y no veo nada. Y lo que más me preocupa es que no veo tampoco que nadie le preocupe, que nadie se mueva en ese sentido. Todo el mundo critica lo que pasó en el 45, lo que pasó en el 65, lo que pasó. ¿Y a mí qué me importa? A mí me importa lo que va a pasar de acá en adelante. Hay un error de la ciudadanía, porque la ciudadanía por ahí tiene el prejuicio de que no te metas en la política, es sucia, qué sé yo, pero si vos no te metes en política, la política se mete en tu casa. Que es una consecuencia lógica. O sea, el problema es que la actitud omisiva, es decir, no, yo en la política me corro, yo no me meto porque esto es un terreno muy fangoso, donde hay desprestigio, qué sé yo, lleva a la conclusión de que si hay pasividad y omisión, nadie ocupa el espacio y la política termina generando consecuencias en tu vida. Afecta tu calidad de vida la política. Bueno, pasa que es una tendencia mundial a que el Estado está invadiendo absolutamente la economía, que es privada, la actividad privada nuestra, nuestro hogar, por ejemplo, uno de los temas que es el tema de la educación sexual. En vez de darla a los padres, ahora la quieren dar a los colegios, y los colegios oficiales obligan también a los privados. Entonces eso es una intromisión en la educación de la niñez y la adolescencia. Vos sabés que hace 2 o 3 días una jueza en Mendoza... Con grave riesgo, porque lo que dice el colega es muy importante. Una cosa es la educación y otra cosa es el adoctrinamiento. Y el colega decía algo muy importante, que las escuelas oficiales dan, entre comillas, educación sexual, y quizás lo que dan es adoctrinamiento, que es otra cosa distinta. Sí. Mirá, a tal punto llega el entrometimiento que una jueza en Mendoza sacó una resolución por una presentación que hizo una asociación de derechos humanos, prohibiendo se festeje en las escuelas, como estaba previsto por un decreto del Ministerio de Educación de la provincia, el día de Nuestra Señora del Carmen, que es la patrona de Mendoza, generala del Ejército de los Andes, algo que está muy enquistado en la historia misma de la provincia de Mendoza, y esta jueza lo prohibió. Pero ¿cómo puede prohibir? ¿En qué cabeza cabe que una jueza civil prohíba el festejo, la conmemoración? Es gravísimo. Bueno, esa es la politización de la justicia. Eso es meterse con nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra cultura. Y algo más grave, que la respuesta es constitucional. Fíjate vos que el artículo 32 de la Constitución Nacional establece y consagra garantías básicas vinculadas al derecho de reunión, de opinión y de asociación. Nosotros tenemos derecho de reunirnos con quien querramos, tenemos derecho de asociarnos con quien querramos, tenemos derecho de expresar lo que querramos, tenemos derecho de festejar lo que se nos ocurra, en la medida que no caigamos en apologías delictivas, ¿se entiende? ¿No? Pero ahora, el ejemplo que vos acabás de poner es que ese fallo de la jueza es inconstitucional por donde vos lo quieras mirar. No resiste una confrontación con el artículo 32 de la Constitución Nacional, que establece el derecho, repito, de asociarse, de reunirse, de expresar libremente cualquier pensamiento y de festejar lo que a vos se te ocurra. Entonces, ahí es inconstitucional. La jueza tendría que no haber hecho lugar a ese planteo, diciendo que aquí hay libertad absoluta de expresión y cualquier sector de la ciudadanía, ya sea una entidad escolar, tiene derecho de festejar lo que quiera, lo que le parezca, ya sea que esté arraigado a los costumbres o no. Y esa es la respuesta jurídica. Mira, yo creo que todo esto está enmarcado en un gigantesco operativo por cambiar nuestro acervo cultural, nuestras tradiciones, nuestras raíces, todo contradice. Mira, porque esto se concatena perfectamente con haber levantado la estatua a Colón,
Otra aquí ridiculez, detrás, y otra claro, ridiculez absoluta. Sí. porque todo esto va contra las tradiciones, contra las raíces, contra la cultura, que quieren desculturalizarnos para que seamos otra cosa, que sea parecida a lo que fuimos, pero no lo que fuimos. Eso se llama disciplinamiento oficial. Eso se llama disciplinamiento oficial a partir del adoctrinamiento de la propaganda oficial. Son vertientes ideológicas donde se transforma un establecimiento escolar y educativo en un esquema de adoctrinamiento ideológico. O sea, se quiere disciplinar a los jóvenes a que piensen de determinada manera. Se les da una visión facciosa de la historia y distorsiva y hemipléjica. Eso se llama literalmente adoctrinamiento, disciplinamiento ideológico. Y con los jueces quieren hacer lo mismo. Se quiere introducir dentro del Consejo de la Magistratura, en el reglamento que estipula todo el mecanismo de designación de los jueces y de selección y de los concursos, una pauta que en la entrevista final habilite a los consejeros que van a evaluar qué candidato va a ser juez o no, a ver cómo piensa, qué tendencia cultural tiene, si le gusta Nietzsche, si no le gusta Nietzsche, si le gusta Kant, si no le gusta Kant, si le gusta Hegel, si le gusta Marx, si no le... Entonces, esto marca una tendencia peligrosa, porque viola, repito, el artículo 31 de la Constitución Nacional que establece la libertad de pensamiento. Es algo muy básico. Es decir, la Constitución Nacional establece para cualquier transeúnte de la Argentina que puede pensar lo que quiera y como quiera. El único límite es no generar apologías delictivas, no incentivar a delitos. Eso es otra cosa. Pero en general, date cuenta de que hay una tendencia muy peligrosa de esta gestión de gobierno hacia el adoctrinamiento, al disciplinamiento. Lo ves en las milicias populares, lo ves en Milagro Sala, con Tupac Amaru, Sí, lo sí. ves con el reclutamiento de milicias populares, lisa y llanamente. Entonces, eso marca una tendencia. Si el gobierno lo que quiere instalar es una propaganda oficial y un disciplinamiento en la juventud. Bueno, vamos a ir a un corte y después volvemos. Bueno, Rodolfo, estábamos hablando fuera de cámara que esto tiene dos aspectos, que son uno es política exterior y el otro defensa. Precisamente lo que la Argentina no tiene en esta década perdida son esas dos cosas, defensa y política exterior. Exacto. Sobre esas dos bases se construyó la Argentina. Y especialmente tenemos que tener en cuenta que cuando se firman los tratados base de nuestra Constitución, Tratado del Cuadrilátero, Tratado de Pilares, entre otros, Buenos Aires, que era la provincia más importante y más rica, se hace cargo de esos dos aspectos. Eso lo lleva a cabo Juan Manuel de Rosas durante los 20 años de su gobierno. Gracias a ello, la Confederación Argentina pudo resistir los ataques de Gran Bretaña, Inglaterra y Francia, lo que lo hizo con mucho honor y con mucho éxito. Hoy, por ejemplo, no hay hipótesis de conflicto. Cuando nosotros tenemos ocupadas las Islas Malvinas, 200 millas alrededor de las Islas Malvinas, las islas del Atlántico Sur, ¿no hay hipótesis de conflicto? Sí, es una locura. Es una locura, pero Entonces, habría que, una de las tenemos cosas que habría que restaurar hacer, estas dos columnas de la argentinidad. sí, además, Yo creo que son que, las primeras cuestiones que hay que encarar. te recuerdo que partir Carlos Menem firmó el tratado en 1982 con el Reino Unido de Gran Bretaña que refrendó el Congreso Nacional, donde lisa y llanamente ese tratado es una entrega de la soberanía del mar argentino a mano de Inglaterra. Y yo he escuchado muy pocas críticas sobre este tratado. Y es un tratado tan terrible que nuestra Armada, cada vez que saca un buque de puerto y tiene que navegar, tiene que avisar 24 horas al mando de las Islas Malvinas, al mando militar, hacia dónde se va a trasladar. Lo mismo pasa con los aviones. Bueno, hoy ya no tenemos que vuelen.
Pero hasta que tuvimos aviones que volaban en la Fuerza Aérea, cada vez que despegaba un avión de la Fuerza Aérea tenía que avisar de dónde a dónde se trasladaba. Una cosa ridícula porque estamos hablando de nuestro territorio. Pero bueno, eso fue lo que firmó Carlos Menem, este gran traidor que tuvo la República Argentina, un gran degenerado de la política, que bueno, fue el que se vino a firmar el tratado leonino con Inglaterra. Además, aceptando la zona de exclusión, que la zona de exclusión trazada por el Reino Unido de Gran Bretaña ingresa flagrantemente dentro de nuestro mar territorial, y bueno, lo ha permitido este hombre, que realmente uno cuando lee el tratado es para agarrarse un dolor de cabeza, porque realmente es terrible. Pero sin embargo esto fue refrendado por el Congreso Nacional, lo votaron los diputados radicales, lo del ARI, cuando uno ve esto, la verdad que dice, la Argentina, por eso sostengo que la Argentina no tiene clase dirigente. No tiene clase dirigente. Lo que tenemos son políticos que son otra cosa. Juan Carlos, mira, yo insisto con el tema de la soberanía, porque hasta hemos perdido la soberanía jurisdiccional. Hemos entregado a los tribunales internacionales, a tribunales de Nueva York, de Japón, de Londres, la decisión sobre temas fundamentales que hacen a la Argentina. Y otro tema que yo creo que va a ser materia de revisión, o tendría que ser materia de revisión en el futuro, es el famoso artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que genera que los tratados internacionales firmados por la Argentina están por encima de nuestras leyes y de la Constitución Nacional, lo cual hace que nosotros estemos atados jurisdiccionalmente a lo que el poder globalizado decide para todo el planeta. Este es otro de los grandes temas nacionales que los políticos jamás han encarado. En línea con eso, la Constitución uruguaya no tiene esa cláusula. Claro. Y tiene una cláusula condicionada a que cualquier tratado internacional que ingresa a la Constitución uruguaya lo hace con reserva, ¿sí?, de que cualquier postulado, principio o garantía declamado en el tratado se aplicará al orden interno en la medida estricta que no viole los principios básicos de la parte dogmática de la Constitución uruguaya. Claro. Por ejemplo, el poeta Hellman, con ese episodio desgraciado con su nieta, episodio muy corriente, muy triste, por cierto, lleva el caso a la Corte Interamericana. En ese momento el presidente de la República Uruguaya era el doctor Tabaré Vázquez. Por el trámite procedimental del órgano internacional de la Comisión Americana de Derechos Humanos, se le corre un traslado a la República del Uruguay. El doctor Vázquez instruye a los letrados uruguayos para que omitan contestar el traslado y no defiendan la soberanía uruguaya. Que se callen la boca, o sea, que no intervengan en el trámite. ¿Qué hizo la Corte Interamericana? Condenó a la República Oriental del Uruguay a reformular su normativa frente al caso Hellman. ¿Y qué decía el doctor Sanguinetti? Que la triquiñuela del gobierno de turno en no haber defendido la soberanía uruguaya en ese trámite procedimental del órgano supranacional generó, ¿sí?, una decisión que colisionaba con los principios básicos de la Constitución Nacional. En línea con esta opinión del doctor Sanguinetti, el 22 de febrero de este año, la Corte Uruguaya, 5 miembros, 4 votos contra 1, emite la sentencia número 20, en contrario sentido a la sentencia dictada en la Corte Argentina en el caso Simón y Arecibo Clavel. ¿Qué dice la sentencia uruguaya? Con la cuestión, referida a la cuestión militar y a la cuestión Tupamaros. Señores, el orden jurídico no se aplica retroactivamente. Hay principios garantísticos básicos del derecho penal que no admiten la aplicación retroactiva. Dice, señores, esto se terminó. Esta sentencia va en línea con 2 referéndums, 2 consultas populares que se hicieron en el año 89 y el 2009, donde la ciudadanía uruguaya laudó y dijo, se terminó para los guerrilleros y se terminó para los militares. Esto forma parte de un segmento muy trágico de la historia uruguaya, pero la ciudadanía uruguaya ya laudó y mira para adelante. Esto se terminó. Para decirlo un buen romance. Bueno, la sentencia de la Corte Uruguaya recepta ese principio soberano
descarta la aplicación de la ley penal de forma retroactiva y deja en el olvido los crímenes cometidos desde una vereda y de la otra. Esto marca la diferencia entre una constitución, la uruguaya y la argentina, como bien decía el colega, que el artículo 75, inciso 22, genera esta incorporación automática y mecánica a los tratados, y lo que no se puede permitir que tenga mayor prioridad en su aplicación práctica que los principios básicos que están condensados en la parte dogmática de la Constitución Nacional. El día de mañana podría pasar lo mismo en materia arancelaria, en materia de cualquier tratado internacional, materia aduanera, arancelaria, de derechos humanos o lo que se te ocurra. El día de mañana podría el poder global venir a modificar el principio de prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal o el principio de la prohibición de la doble imposición en materia tributaria, y esas cosas están pasando. Son ejemplos prácticos de lo que dice el colega, pero que hicimos muy prácticos. Sí, es la renuncia a nuestra soberanía que se la debemos a la reforma que hicieron Raúl Alfonsín y Carlitos Menem. Pacto de Olivos. Pacto de Olivos. Exactamente, un desastre nacional. ¿Pero por qué fue eso? Averiguemos por qué. El líder político que estaba en el ejercicio del poder necesitaba una cláusula que garantizara una reelección automática. Sí. Y a cambio de esa concesión, el líder que se alejaba del poder, ¿qué es lo que exigió? Ciertas prebendas. Jurado de enjuiciamiento, Consejo de la Magistratura, Auditoría General de la Nación, figura del tercer senador. Una palabra generó una burocratización del Estado para tener prebendas, para poder tener conchavos, para poner gente de él dentro de esos organismos. Sí, además, lo que ¿Qué utilidad práctica tuvo en la práctica la Auditoría General de la Nación? ¿Qué utilidad práctica tuvo el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, que son instituciones que tienen más tradición en los sistemas parlamentarios, no presidencialistas? Fracasaron. O sea que, sí. ¿El negocio cuál fue? Usted me acompaña a mí en el voto para que yo me pueda reelegir y yo a usted le doy lo que usted quiere. Sí, además, Raúl Alfonsín impulsó la reforma haciendo que toda la nación sea distrito electoral único, con lo que se despreció a las provincias enormemente, quedaron relegadas las provincias, y además además de eso del distrito electoral único, Raúl Alfonsín logró hacer toda la reforma que él hubiera querido hacer, que fue realmente desastrosa, merced a la apetencia reeleccionista de Menem. Una cosa donde la Argentina, a través de esta reforma constitucional, renuncia a su soberanía judicial en el territorio nacional. Una locura total, que además... aclaremos que la actual presidenta de la Nación fue una de las convencionales. Sí, apoyó todo esto. Apoyó todo esto y fue convencional en esto. Así que bueno, ahora tenemos el lío que tenemos con la Corte de Nueva York, gracias a esto, a habernos sometido a las cortes internacionales en lugar de preservar todo ese tipo de cosas para la decisión nacional. Yo creo que hay que tomar conciencia de que estamos ante un Estado fallido y una sociedad en disolución. Esto no es una coyuntura, no. Esto es un Estado en minúscula, un Estado de la Argentina que hay que revisarlo. Acá hay que revisar muchos conceptos, hay que revisar doctrinas y hay que mirar para el futuro. Si no, nos va a ocurrir como ha acontecido con los estados africanos, con los Balcanes. La ex Yugoslavia, sí, correcto. El caso de los Balcanes, donde hay naciones con 5 millones de habitantes, y con 5 millones de habitantes no se puede tener ni fuerzas armadas, ni política exterior, ni sistema financiero, absolutamente. Bueno, alguien decía la semana pasada que la Argentina va camino a un proceso de desarticulación soberana. Claro. Y alguien imaginaba, es decir, medio en chiste, medio en serio, algún colega tuyo, imaginaba una república independiente del norte, una república independiente del centro, una república independiente mesopotámica, una república independiente de Cuyo, por ejemplo, una república independiente patagónica. Es decir, en ese imaginario un tanto fantasioso, si se quiere, es un ejercicio de ficción esto, ¿no? Alguien está proyectando en ese razonamiento fantasioso una probabilidad de futuro mediato, no inmediato, pero mediato, que va en línea con lo que expresaba el colega. Bueno, en el programa anterior tuvimos acá la presencia de Horacio Calderón hablando del tema de Siria. Me decía él que
con esta doctrina que ha establecido el Poder Mundial de la asistencia humanitaria, que con ese eufemismo pretenden, han hecho lo que hicieron en Irak, lo que quieren hacer ahora en Siria, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la Argentina es un país que está desarmado, que tiene conflictos en el sur, por ejemplo, con el conflicto mapuche, que mañana nos pueden inventar un enfrentamiento y muerte de una cantidad X de mapuche que la puede venir a hacer cualquiera que desembarque en la Patagonia, entre en silencio, mate 200 personas, le echen la culpa al gobierno nacional, y con esa excusa humanitariamente invaden la Patagonia y nos separan la Patagonia de la República Argentina, y con eso les da proyección a la Antártida, que es lo que ellos quieren. Me decía que este conflicto no es una locura pensarlo, No, es una cosa perfectamente plausible, así que atentado de falsa bandera. Claro, que lo han hecho, porque los americanos se han cansado de hacerlo, lo hicieron en Cuba, con el buque que hundieron produciendo la guerra con España, lo hicieron en Pearl Harbor. Cuando sabían que la flota iba a ser atacada, sacaron la flota moderna, dejaron los barcos viejos y permitieron que masacraran a cientos y cientos de marinos norteamericanos para tener el pretexto de entrar en la guerra. Hay indicios ciertos de que lo hicieron con las Torres Gemelas para protagonizar y poner en marcha plan, esta etapa para poder intervenir en los países de Medio Oriente. Toda una locura, pero la locura está ahí y camina, no es algo fantasioso. Cuando uno habla de esto, suelen decir de que uno adhiere a teorías conspirativas, y esto no es adherir a teorías conspirativas, está clarito de que estas cosas suceden y que han sucedido a lo largo de la historia. Y que responden a un esquema estratégico. Y que responden a un esquema estratégico del poder mundial que lo que intenta es abolir todas las soberanías nacionales. Yo le contestaba hoy a un chico de España por internet que lo que intentan es abolir las soberanías nacionales y asumir un gobierno mundial sobre la decisión soberana de las naciones. Bueno, y eso se termina de concretar con la cooptación de los recursos naturales mundiales. Exactamente. Con el control del agua, de la energía. Acaba de publicar el New York Times esta semana un artículo en la tapa del diario diciendo que la Argentina debe asumir su rol de productor de materias primas, concordante con lo que con las expresiones de las que hablamos hace un rato de la trilateral Comillo. Bueno, está clarito, la Argentina debe trabajar para darse una clase dirigente para evitar esto. Si no nos damos una clase dirigente, muchachos, bueno, vayamos pensando que lo que decía mi colega que vos expresaba recién es perfectamente plausible a corto plazo, no a largo plazo, que la Argentina se vaya a fragmentar en varias republiquetas. Y cada día más se extraña la figura del doctor Arturo Frondizi, ¿no? Sí, claro. Me parece. Personaje con el que me encantó hablar muchísimas veces fui a desayunar con él. Uno de los últimos estadistas. Un tipo de una mirada estratégica. Lo que pasa es que la Argentina no ha tenido pensadores estratégicos. Perón se murió, el último estratega que tuvo la Argentina en 1973. 74 en el poder, y después no hubo nadie que pensara estratégicamente. La Argentina dejó de pensar, es un país que dejó de pensar, dejó de tener pensamiento estratégico, y bueno, nos hemos convertido en esto. Maradona bailando por un sueño, eso es lo que es la Argentina. Si no nos recuperamos nosotros, si no nosotros no nos damos una clase dirigente que piense, nos sentamos a pensar el futuro y a trabajar de acá para adelante, a mí que me importa lo que pasó en el 73 ni lo que pasó en el 55, me importa lo que pasa de acá para adelante. Si no nos ponemos en esa postura, bueno, va a ser muy difícil salir de esto. Bueno, les agradezco mucho. Sí, ha habido dos personas que han hablado de este tema. Uno, hacia la década del 60, Leonardo Castellani, en un artículo publicado en Jauja, dijo: hay que pensar la patria. Y recientemente ha salido un
un folleto sobre homilías de Jorge Bergoglio. Allí Jorge Bergoglio expresa: hay que ponerse la patria al hombro. Bueno, dos jesuitas con 50 años de diferencia nos han marcado el mismo camino. Y yo creo que esa es una directiva general que está más allá de todo partidismo, sino que podemos asumirla todos los argentinos. Totalmente de acuerdo. Bueno, se nos fue el programa de hoy. Les agradezco mucho, Guillermo. Gracias por haber estado acá. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, nos vemos la próxima semana, como siempre, el día viernes a las 20 horas en este canal donde toda la verdad está primero. Thank you.